Bien, Pablo Jesús Córdoba. Lo primero que tenemos que decir de Pablo Jesús Córdoba, a quien vemos aquí orgulloso con su uniforme, era soldado voluntario desde el año pasado. Él ahora tenía 21 años, estaba contento porque estaba siguiendo la carrera militar, la misma que tiene su papá. Él se había enrolado, estaba en el regimiento de Zapala, hasta que el 1 de junio, y los detengo un momento en la fecha porque podrán pensar, se confundió, debe estar hablando del 1 de julio. No. El 1 de junio, hace más de un mes, Pablo fue encontrado muerto por sus compañeros dentro del regimiento, mientras él estaba haciendo una guardia que terminaba a las 8:30 de la mañana. Él estaba de recorrida, estaba cerca de un tanque de agua, del casino de oficiales, cuando un compañero lo encontró muerto. Por lo menos esto declaró. Esta historia que les vamos a ir contando estaba oculta hasta esta semana. Por eso resaltamos que lleva más de un mes la muerte de Pablo. ¿A qué hora fue? Bueno, todavía es un misterio, pero lo que se sabe es que a las 6:10 de la mañana de ese 1 de junio, el teniente coronel Isidro Green, que estaba a cargo del regimiento, llamó a la Policía Federal y le informó que habían encontrado el cuerpo de un soldado que se había quitado la vida. Sí, lo primero que se dijo, atención, ya... Y sale del ejército, Richard, esta versión. Ya lo habían resuelto todo, sin ninguna investigación, sin nada. Ya habían resuelto que este muchacho se había suicidado, cosa que se pondría en duda poco tiempo después. Lo cual me hace acordar mucho, y vamos a referirnos al tema inmediatamente, me hace acordar mucho lo que pasó con el soldado Carrasco hace tantos años. Si más de uno que está viendo dirá, ¿por qué soldado Carrasco? ¿Quién es el soldado Omar Carrasco? Por la muerte a golpe del soldado Omar Carrasco en ese mismo regimiento hace más de 20 años o 25 años, por la muerte de Omar Carrasco se eliminó el servicio militar obligatorio en la República Argentina. Por eso nos referimos a él, no solamente porque es un soldado muerto en su momento, en circunstancias misteriosas que después se aclararían. En este caso, las circunstancias empiezan siendo misteriosas y espero que se aclaren, pero los dos mueren en el mismo regimiento, en el de Zapala. En el caso de Carrasco fueron condenados los 4 asesinos con Ignacio Canavaro a la cabeza, pero nunca se condenó a los encubridores, que eran autoridades del ejército, autoridades de ese mismo regimiento. Lo que parece haber ahora alrededor de la muerte de Pablo Jesús Córdoba también huele a encubrimiento. Todavía no está probado, pero lo cierto es que a las 6:10 de la mañana, el teniente coronel Isidro Green llama a la Policía Federal y dice: nos encontramos con uno de nuestros soldados muerto, se quitó la vida. Esto mismo le comunican a los padres de Pablo, que por supuesto se sorprendieron mucho porque ahora vamos a hablar con ellos, pero entre otras cosas, nada indicaba voluntad alguna de Pablo por quitarse la vida. Al contrario, ¿eh? Todo lo contrario, un joven que amaba la vida intensamente. Las dudas empezaron a acentuarse cuando empezaron a conocerse los primeros datos que surgían de la investigación. El primero, había muerto por disparo de FAL. A él se lo llevan todavía vivo del regimiento, lo llevan al hospital, termina muriendo allí. La policía va luego al lugar y recoge una vaina de bala, una vaina de fusil FAL. Es una bala muy grande. Pero claro, con el correr de los días, los forenses les iban a decir a los investigadores que no tenía un solo disparo, Pablo, que tenía 2 disparos en la cabeza. La policía volvió al regimiento días después y logró localizar, no sabemos si siempre estuvo ahí, si alguien la plantó, una segunda vaina de FAL. Son vainas muy grandes. Es raro que gente tan experta en armamento no las haya encontrado en un primer momento, y me refiero a los integrantes del ejército. Cuando los padres empiezan a pedir respuestas, les terminan mostrando la autopsia y ahí constatan que efectivamente Pablo tenía 2 tiros. Un tiro debajo de la pera, en el mentón, acá. Y el otro tiro en la sien derecha. Los 2 efectuados con un fusil FAL. Inverosímil.
inverosímil de todo. Sí, que cualquiera, teniendo en cuenta que hay un disparo debajo de la pera y otro en el parietal, que cualquiera imagine la mecánica, cómo hizo. Con un para disparar 2 veces. Con un fusil. Usted me dice, bueno, sí, el de abajo estaba sentado. Ahí tenemos la autopsia, justamente. Que es muy escueta, hay que decirlo, están pidiendo ahora que se profundice. Sí. Habla de traumatismo cráneoencefálico grave por herida de arma de fuego. Sí, eso y nada lo mismo, más o menos. Lo único que sabe es que tiene un tiro en la cabeza, pero no habla de cantidad y nada. Bueno, 2, uno acá y el otro acá. Ahora, ¿cómo hizo? ¿Cómo hizo? Es un disparo de fusil. Un disparo de fusil ya hubiese terminado todo. 1. ¿Cómo hizo 2? Y además en posiciones tan distantes, de acá a acá. Y además, Richard, un fusil FAL es un arma que puede llegar a medir un metro de largo. Sí. El disparo acá se puede producir, pero ya el segundo con el FAL es difícil. Y si es al revés también, ¿eh? Al revés también, por supuesto. Es lo mismo. Bueno, quizás pensó alguno, estaba en automático el fusil. Se gatilla una vez y sale una ráfaga. No, no estaba en automático. Hubiese tenido otras lesiones. Empiezan a preguntar los investigadores entre los soldados que habían encontrado el cuerpo de Pablo Jesús Córdoba, y los soldados declaran versiones opuestas. Uno de los soldados que declaran la causa dice: yo lo encontré a Pablo, estaba tirado boca arriba y tenía el fusil sobre el pecho. Sobre el pecho, claro. Esto dijo uno de los testigos. Bueno, la lógica es que los otros digan lo mismo. Pero no, aparecen otros testigos que dicen: sí, Pablo estaba tirado y el fusil estaba a 90 centímetros del cuerpo, casi 1 metro de distancia. Extraño, ¿verdad? Luego les preguntan, bueno, ¿y cómo estaba vestido? ¿Cómo recuerdan qué parte del uniforme? Uno de los testigos dice: tenía puesto el chaleco que usábamos nosotros cuando estábamos de guardia. Y los otros dicen: no, no tenía el chaleco puesto. ¿Cómo es esto posible? Pero de todas maneras, todo esto tiene que ver con lo que acaba de explicar Rolando, tiene que ver con la mecánica. Lo que uno dice, el cómo fue, ¿cómo fue? Bueno, vamos a imaginar que el primer tiro es en el mentón. El fusil tiene un retroceso. Será poco, será mucho, no viene al caso, pero tiene un retroceso. Ahora, si fue el mentón, el proyectil le atraviesa la cara, termina en el cerebro, sale por la frente. Ahora bien, con esa herida, ¿cómo hace para, aunque esté en automático, lo que ustedes quieran, levantarlo y ponérselo, sostenerlo y ponérselo hacia un costado para dispararse en la cabeza? Y después de todo eso, aunque hubiese sido al revés, primero en la cabeza y después, peor todavía, porque es inimaginable, después debajo del mentón. Teniendo el arma así, aparte, Richard. Claro, es que no se puede imaginar. Entonces, ¿cómo hace usted para después tener, después de todo ese movimiento, si suponemos que es posible, que no es posible, pero bueno, supongamos que es posible, ¿cómo hace después el fusil para terminar acá? O cómo hace después el fusil para terminar a casi 1 metro. ¿Cómo hace? ¿Cuáles los movimientos, la energía? ¿Cómo se maneja? Imposible de imaginar. Richard, a partir de estas dudas, que por supuesto todavía no tienen una respuesta lógica y que por supuesto no tienen nada que ver con la primera versión que dio el ejército, que es que se habían encontrado con un soldado que se había quitado la vida, los papás de Pablo empezaron a moverse. Contrataron a un abogado, a Maximiliano Orpianesi, pidieron presentarse como querellantes en la causa, y ahí, por lo que se va sabiendo, se encontraron con que se había hecho muy poco para investigar lo que realmente había ocurrido con el soldado Córdoba. Pidieron una serie de medidas, por ejemplo, Richard, que investiguen el teléfono celular de Pablo, porque si tenía alguna intención de quitarse la vida, una posibilidad es que se lo hubiera dicho a alguien. Y si tenía algún problema con alguien que podía derivar en que lo asesinaran, que es lo que cree la familia, que alguien lo mató, podría haber en su teléfono algún mensaje que indicara que tenía un conflicto con una persona. ¿Sabes que tenemos el último chat con la mamá? Si lo podemos poner en pantalla, me dice la producción. Ahí está, mirá. Mirá, fíjate, le escribe a su mamá: hola mami, ¿todo bien? Estoy por ir al rancho a cenar. Qué bueno, hijo, yo recién llegando, a full como ayer, a full el trabajo.
le dice Pablo. Cuando vuelva de cenar, te voy a contar una. Y se ríe, como quien le va a contar una anécdota graciosa a su madre. Un diálogo cotidiano y absolutamente normal. De un joven que, por supuesto, no estaba pensando en tomar una decisión tan drástica como la de quitarse la vida. Por eso es que también la familia tiene tantas dudas. Nada indicaba una intención suicida, ni mucho menos. La investigación empezó a moverse un poco, Richard, esta semana, cuando los padres se empiezan a mover, hablan con los medios, y ahí les agarra el apuro a todos, digo, a los investigadores. Se ordenan las pericias sobre el celular, la geolocalización del aparato de Pablo, a ver por dónde anduvo. Están tratando de ver a qué hora exactamente fue la muerte de Pablo. Están viendo si puede haber testigos en algún caserío cercano al regimiento. Por ejemplo, alguien podría contarles a los investigadores cuánto tiempo pasó entre el primer tiro y el segundo. Por ejemplo. Esto sería un dato clave. Por eso también los investigadores fueron esta semana con un dron al regimiento. Ahí estamos viendo las imágenes del trabajo que se hizo esta semana en el lugar de los hechos. Lo que están viendo ahora es una toma aérea que se hizo para registrar exactamente el lugar donde apareció muerto Pablo. Fíjense, esto es una suerte de reconstrucción. Hay una persona que está haciendo las veces del soldado muerto. Es un material que recogió Darío Martínez, periodista de Zapala, que maneja la página web 8340. Se los digo por si quieren ir a consultarla, porque este material no se había visto hasta ahora a nivel nacional y nos lo cedió Darío Martínez con muchísima gentileza. Ven cómo están haciendo la reconstrucción del lugar donde apareció muerto Pablo Jesús Córdoba, soldado voluntario de 21 años. Esto es parte de las pericias que se empezaron a hacer esta semana, Richard, para tratar de indagar un poquito en qué fue lo que pasó, porque hasta ahora no se había hecho nada. El ejército, apenas muere Pablo Córdoba, y digo muere y estoy tentado todo el tiempo de decir apenas lo asesinan, lanza un primer comunicado dando las condolencias a la familia y poco más. Claro, esta semana el caso se hace público, nos empezamos a enterar todos de lo que había ocurrido adentro de este regimiento de Zapala, y el ejército se ve forzado a sacar un segundo comunicado. Lo saca ahora, tiene fecha del 3 de julio el comunicado. La muerte de Pablo fue el 1 de junio. Más de un mes después. Más de un mes pero después. No se olviden del inicio. Quien estaba a cargo de los regimientos dijo, un soldado se suicidó. Digo esto... Ahí está el comunicado, Richard. Estamos viendo ese es el comunicado. Del 3 de julio. Este es de ahora. Claro. El segundo. Sí. El segundo después de un mes. Digo esto, no se olviden lo que de entrada se dijo dentro del regimiento, porque esta muerte se produjo dentro del regimiento. Porque, la de Carrasco también. Porque justamente haciendo un puente con el viejo caso del soldado Carrasco, lo primero que se dijo de Carrasco fue desertó. Sí. Se fue. Lo segundo que se dijo de Carrasco es, lo habrá agarrado una patota afuera en la ciudad, pero acá no. Lo tercero, y me puedo olvidar algún paso, lo tercero que ocurrió en el caso Carrasco, encontraron su cuerpo después de 40 días, o 30 días, mejor dicho, dentro del regimiento. Bueno. Llegaron a decir, ahí lo mató afuera y lo tiró adentro del regimiento. También llegaron a decir eso. O sea, dijeron de todo mal en aquella oportunidad. Acá no empezaron bien. Las autoridades militares del lugar no empezaron bien. Como que queriéndose sacar esta muerte de encima. Cuando las características de la muerte justamente no son para sacársela de encima, sino para investigar a fondo y dar una explicación razonable acerca de por qué con un fusil FAL una persona tiene un tiro debajo del mentón, insisto con esto, y otro en la cabeza. Rolo, estamos en comunicación con los papás. Sí, estamos en comunicación con Juan José y con Natalia, los papás de Pablo, que gentilmente nos están atendiendo en medio del dolor y de tantas dudas que tienen en este momento. Claro. Muy buenas tardes, Juan José, Natalia, Ricardo Canaletti y Rolando Barbano. Los saludamos desde Cámara del Crimen. ¿Cómo están en este momento? Buenas tardes. Buenas tardes a ambos. Un placer, un gusto estar con ustedes.
Gracias, ayudar. Juan José. Queríamos empezar preguntándote a vos. Vos sos parte del ejército, es tu carrera, tu hijo estaba siguiendo tus pasos. ¿Cómo te enteraste vos de la muerte de Pablo? ¿Cómo te la comunicaron y cómo te cayó la noticia? Obviamente no me estoy refiriendo al dolor que te provocó, sino a la versión que te dieron y cómo la tomaste. Bueno, yo me entero por los tiempos que hay en las declaraciones, me entero en el preciso momento prácticamente de que lo están cargando en ambulancia, mi hijo. Eran 6:35, 6:37, estaba yendo al cuartel, de hecho estaba entrando prácticamente, y bueno, me dicen, mi principal, su hijo se pegó un tiro, está respirando, lo estamos llevando al hospital. Y ahí me voy al hospital, a esperar que mi hijo llegue en la ambulancia del ejército. Llamo a Natalia para decirle que, bueno, que mi hijo había tenido un accidente y que venga al hospital. ¿Cómo te sonó a vos esto de su hijo se pegó un tiro? Te digo sinceramente, en ese momento fue un golpe muy fuerte en el corazón. No sé, te digo sinceramente, sentí un golpe en el pecho y me fui al hospital. Bueno, también le avisamos a su hermana, a Diana, y bueno, llega mi hijo en la ambulancia y entra de manera rápida al shock room del hospital de la ciudad de Zapala. Natalia, ¿usted llegó también al hospital? Sí, efectivamente, Juan José me avisa por teléfono, él lloraba, me dice, le alcanzo a escuchar que me dice que vaya al hospital, Pablo me dice al hospital, y nada, me vestí lo más rápido que pude, me fui al hospital, y cuando llegué, Juan José ya estaba en el piso llorando, y me dice, es grave, Nati, es grave. Llamamos a mi hija y a los minutos justo entraba mi hija al hospital y salía el médico a hablar con nosotros y nos comunica a los tres juntos que Pablo tenía 2 disparos y que le tenían que hacer una tomografía. Y cuando vuelve la tomografía nos vuelven a comunicar que Pablo tenía 2 disparos y que a raíz de eso no había posibilidades de que mi hijo sobreviviera. Natalia, ¿en ese momento alguien les habló de la posibilidad de que Pablo se hubiera intentado quitar la vida? ¿Que fuera un suicidio? Todos, desde el ejército, todos, es lo que nos decían a nosotros. Se quiso matar. Nosotros nunca creímos esa versión porque lo conocíamos a Pablo, porque sabíamos de su pensamiento, pero pensamos quizás se le cayó el arma y tuvo un accidente. Claro. Ahora, con la disposición de los disparos, dónde están ubicados esos disparos, es imposible sostener una hipótesis de suicidio. Sí. ¿Cuándo se enteraron ustedes la ubicación de los disparos y ya algún detalle concreto con relación a lo que ocurrió, a esos tiros? Porque digo, en algún momento habrán el dolor, el golpe en el pecho, se comprende. No se puede compartir porque es único e intransferible lo que ustedes sintieron. Pero después, el tema de la sorpresa, yo digo, me adelanto, de la sorpresa cuando le dijeron, ¿cómo 2 tiros? ¿Cuándo fue eso? ¿Cómo fue eso? Bueno, eso fue precisamente cuando en la causa cargan el informe del hospital
de Zapala. ¿Sí? Si bien yo ya tenía mis dudas, cuando veo esto, de que dónde era la disposición de los disparos, ya no hay forma. No hay forma. Eso no recuerdo exactamente cuántos días pasaron hasta que cargaron el informe del hospital, pero terminó afirmando mi hipótesis de que es un homicidio, no es un suicidio. Conozco el poder que tiene el FAL. Claro. Por sobre todas las cosas, conozco a mi hijo, sé lo fuerte que era, lo preparado mentalmente que estaba, y no, mi hijo no. Primero porque no lo haría, y segundo porque conociendo el arma y más las declaraciones que luego cuando empiezan a declarar cómo estaba el fusil encima de él, hace suponer de que el primer disparo sería el de la 100, para después pegarse un tiro debajo del mentón y que quede encima de él. Eso es para explicar que el fusil haya quedado sobre el pecho. Pero es una explicación, bueno, usted mismo lo está diciendo con el tono, ¿no? Es una explicación bastante inverosímil. Sí, es inverosímil. Bueno, entonces, otro dato no mucho menos importante, digamos, de gran relevancia, es que la autopsia tarda prácticamente 30 días para conocerse. ¿Por qué? No tiene sentido. Uno ve noticias, se informa, una autopsia está al otro día, el mismo día. El mismo día, 2 días a más tardar, nunca 30 días. 30 días y encima, para que esa autopsia ni siquiera me diga a qué calibre corresponden los orificios, que no me diga cuál fue el primer disparo, que no me diga a qué distancia estaba, más allá de que yo entiendo que el disparo del mentón, por ejemplo, estaba en contacto la boca del cañón, y el de la 100 no, si bien hay una mínima diferencia. O sea, no soy un experto, no soy un perito, pero sé la liberación de gases, el fogonazo que emite ese fusil. Veo que hay una diferencia que no la destacan, dicen contacto estrecho. Es muy extraño. Después que diga la autopsia, el informe, que diga es producto de traumatismo de cráneo por herida de arma de fuego, y que concluya diciendo en observaciones que es una muerte compatible con una muerte violenta, no me dice absolutamente nada. Lo único que me dice, le estamos tomando el pelo, señor familia Córdoba, le estamos tomando el pelo. Juan José, le quería hacer esta pregunta. El fusil que se encontró, ¿le tomaron o levantaron huellas? ¿Sabe usted eso? No, del fusil solamente sabemos, y ahí está lo grave del apresuramiento, de tomar un posicionamiento en cuanto a que fue suicidio, es que cuando llaman a la policía, le dicen que se habría intentado quitar la vida, cuando ya se sabía que tenía 2 disparos. Totalmente incompatible. Cuando va, ¿qué va a hacer la policía? Va a buscar el fusil, el chaleco, el cargador, el casco de un soldado que se quitó la vida. Claro, estaba dirigida ya la policía. No va a una escena del crimen. No fue a buscar un caso de homicidio. Claro. Ya le entendemos. La habían dirigido desde la conducción del regimiento para que no fueran con los recaudos del caso, que son los que tiene que haber en una escena del crimen. Ahora, le quería preguntar también, usted hablaba de la mecánica del disparo que recibe su hijo en la 100, el que recibe su hijo en la Pera. Si él realmente disparó el arma, tiene que haberle quedado
rastros en las manos, rastros de pólvora, los rastros que quedan cuando cualquier persona acciona un arma de fuego. ¿Se buscaron esos rastros en el cuerpo, en las manos de su hijo Pablo? Todavía la estamos esperando. ¿Todavía no se sabe? Hoy es 7, no sé, estoy perdido con la fecha, no sé qué fecha es hoy, pero hoy aún no tenemos ese dato. Ese dato, esa información. Que también se obtiene rápido, digamos esto, digo, en cualquier causa criminal, en el término de 2 o 3 días se sabe si alguien disparó un arma o no. Está pedido, cuando se fue de acá, porque yo fui con unos amigos que me llevaron detrás de la ambulancia que llevaba el cuerpo de mi hijo para hacerle la autopsia en la ciudad de Neuquén capital. Fue con las manos cubiertas, digamos, resguardadas. Resguardada, bueno, se supone que le habrán hecho ese tipo de examen, de prueba, de pericia. Les quería decir a los dos, saliendo un poquito del tema de la acción, que bueno, termina con la vida de su hijo. Él tenía enemigos, él se llevaba bien con todo el mundo o tenía alguna rispidez con este, con aquel. Digo, en el ambiente del regimiento, del compañerismo, siempre hay algún roce con alguno. ¿Les comentó algo? ¿Ustedes sabían algo o no? No, la verdad que nosotros no tenemos ese conocimiento. O sea, nuestro hijo hablaba todos los días con ambos, nos contaba todo, era un chico que siempre nos contó todo. Y la verdad que Pablo era un chico que socializaba rápido, se hacía de amigos rápido. Acá adentro tenía muchos amigos, muchos conocidos. Por lo tanto, no creemos que haya tenido algún enemigo, porque él tenía esa personalidad tan linda, tan sana, siempre tan educado, y lo puede decir cualquier persona que lo conoció a Pablo, que siempre fue muy educado, muy carismático, súper activo, tenía varios grupos de amigos porque hacía boxeo, hacía vóley, hacía fútbol, así que no conocemos que alguien le haya querido hacer esto a mi hijo. Natalia, usted fue la última de la familia en chatear con Pablo, ¿verdad? Los dos, porque Pablo nos envió mensaje a los dos. Ajá. A la misma hora, porque yo salía de trabajar, así que le escribí y ahí después nosotros mirando los mensajes que nos mandaba a los dos, era casi a la misma hora, diciéndonos lo mismo, contándonos, bueno, te voy a contar algo. Después nos mandó un audio, era muy similar el audio también. Y bueno, y después, hasta mañana, ma, te amo, y hasta mañana, pa, te amo. Y esos fueron los últimos mensajes que tuvimos alrededor de las 21:30 más o menos. ¿Y de qué hablaban en ese audio que no hemos podido escuchar nosotros? Pero él se mostraba normal, se mostraba tranquilo, o había algún indicio de nerviosismo, pensando en la posibilidad de que alguien atentara contra su vida, o bien pensando en lo que ha dicho el ejército, esta versión que la verdad que parece totalmente infundada de que Pablo se haya querido quitar la vida. ¿Cómo era el tono de voz en este audio? No, este audio, después cuando volvió de comer, como bien él me dice, después te cuento algo, lo mismo le contó a él, que bueno, que al mediodía un cabo lo había hecho correr, o sea, porque hubo un malentendido, ¿no? Hubo un malentendido que por el casco, que se puso el casco y el otro le había dicho, no, póngase la boina. Después se vuelve a poner el casco de él y le dice, póngase la boina. Y entonces mi hijo le dijo... esta costumbre de la guardia. Costumbre de la guardia, una cosa así. Y entonces este cabo le dijo, está de guardia, bueno, vaya para allá. No sé cómo son las órdenes, yo le cuento como él me lo contaba. No, sí, se entiende, señora. Como que lo hacía correr, lo hacía agacharse, lo hacía esperar al compañero. Movimientos vivos. Exacto, 2 personas. Pero él ¿Pablo lo contó como un conflicto que podría haber derivado en algo violento o casi como una anécdota de trabajo? No, si ustedes escuchan, lo van a
poder entender que él todo lo que nos contaba desde ese sentido, digamos, con esa entereza de esa chispa también que tenía, porque él tampoco, mi hijo no tenía maldad, entonces no creo que nada de lo que le podría pasar, digamos, en esta actividad militar, le pudiera sonar mal porque él no tenía maldad. Entonces no creo que se haya previsto de que alguien le quería hacer algo. Entendemos. Juan José, le quería consultar exactamente, si nos puede describir, ¿dónde estaba haciendo guardia? Pablo estaba haciendo guardia en la parte lateral posterior, ahí estoy viendo imágenes, en dirección del tanque sobre la línea esa de Tamarisco que se ve ahí. Sí. Pero, digamos, ese no era su sector. Él no tiene que... ustedes ven que hay edificios, ahí se ve Sí. los edificios. Sí. Donde está esa camioneta, es el último edificio que es esa camioneta, veo que es de la policía. Entre medio de todos esos edificios, ahí, ese era el sector que le correspondía a Pablo. Sí, los edificios. Pero Pero él está muy lejos de los edificios. Por eso, ¿por qué no fue ahí? Bueno, ahí está, yo digo, por eso es que yo digo que a mi hijo lo ejecutaron. Porque Y el lugar, declaraciones... perdón, para entender esto, donde aparece muerto no es parte del recorrido que él tenía que hacer como parte de la guardia. Por eso usted dice, lo ejecutaron, lo llevaron ahí para matarlo. A no ser que sea muy puntual, que haya, no sé, algún peligro inminente, no, ahí no van. En una palabra, donde él estaba, ¿no? Donde se encontró, ¿qué hay? Nada. 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 Es Lo raro, pueden ver ¿no? Una guardia en un lugar donde no hay nada y no pasa nada. Usted me dice, bueno, cerca de un arsenal, cerca de, qué sé yo, no sé, alguna otra instalación militar. Bueno, se entiende, es natural. Pero en medio del campo, una guardia en medio del campo. De noche. De noche. Es extraño. ¿Hay casas ahí cerca, Juan José, del lugar donde encuentran a su hijo baleado? ¿Hay casas del otro lado, viviendas particulares o donde pueda vivir algún... Aproximadamente a 200 metros estoy viendo yo de la imagen esa. Bueno, ahí se ve el barrio militar. Sí, ahí sí vive gente. Claro, ahí, ese es el barrio militar. ¿Y los disparos no ahí... se deberían haber escuchado desde ahí? Sí. ¿Y algún testigo contó cuánto fue el lapso que pasó del primer disparo al segundo? Bueno, ahí hay variaciones, ¿sí? Hay testigos todavía que faltan declarar, pero en la línea opuesta, digamos, para el otro sector donde estaba mi hijo, que hay otro puesto de guardia, ahí escucharon los dos disparos. ¿Y con qué diferencia? En lo temporal le pregunto, ¿fue uno atrás del otro o hubo un periodo? No. Y hablan entre 2 y 3 minutos. 2 y 3 minutos de diferencia entre los dos tiros. Sí. Es mucho para, digo, aún pensando en el accidente, pensando en la idea de que Pablo haya tenido un problema con el arma, 2 minutos entre el primer tiro y el segundo, y lo mismo para un suicidio, parece más una ejecución, alguien que tira y después remata. Claro, en un lugar apartado. Hay que poner todo en conjunto, ¿no? Sí. Bueno, esos datos eran los que mientras los iba recibiendo me iban nutriendo para decir que a mi hijo me lo ejecutaron. La disposición del fusil, el cargador que no tenía digamos, si salieron 2 disparos Sí. de ese fusil, el cargador debería tener, si está puesto, ¿sí? 18 cartuchos, porque tiene capacidad para 20. La policía cuando llega encuentra una vaina servida, 2 cartuchos, ¿sí? Y después, 10 días después, se encuentra mediante detector de metal la otra vaina. 10 días después. O sea que faltaba un cartucho. Y el arma no tenía munición en recámara. No tenía. Y la lógica, para explicarnos y para explicar a la gente,
La lógica es que si se disparan 2 tiros, tiene que haber un tercero que quede en la recámara, una bala que quede automáticamente en la recámara, lista para un tercer disparo. Sí, puede ser, porque carga automáticamente. O sea, Vale. sale un disparo y automáticamente carga el otro. ¿Y cuál es, digo, a nivel de hipótesis, usted que conoce de armas, qué podría haber pasado? Que el que manipuló esta arma y produjo los 2 disparos, ¿qué hizo después para que no hubiera una bala en la recámara? El cargador no estaba colocado. Ah, Eso dice mucho. ¿y cómo no ¿Por estaba qué? colocado? Porque no estaba colocado. A ver, el cargador puede salir del fusil, sí, pero tiene que caer de una distancia considerable y sobre un piso duro. Y como pueden ver ahí, hay arena y encima el fusil estaba arriba de él. ¿Y cómo se No salió sé el qué cargador? ¿No tiene sentido? golpe puede sacar un cargador. Es muy extraño, sí, más que extraño es algo imposible. Es algo imposible. Ahora que usted lo explica o que estamos hablando con ustedes, uno entiende. Claro, es posible que el primer disparo, si lo ejecuta otro, haya sido el de la cabeza. Y luego, para simular un suicidio, le hayan colocado el fusil debajo del mentor para provocar el segundo disparo y que parezca que fue un suicidio. Pero de todas maneras... Pero gozando de mucha impunidad de movida. Gozando de mucha impunidad. Sabiendo que nadie iba a mirar la cabeza de él. En medio de la nada... El tiro estaba acá, el otro. Con una autopsia que no dice nada, con pericias que hace más de un mes que no se hicieron o todavía tardan en hacerse. Es decir, si uno junta todos estos elementos, es evidente que de esto de suicidio no tiene nada. En consecuencia, les quiero preguntar a ustedes, ¿la Fiscalía que lleva esto está en su misma dirección o está pensando en cómo justificar un suicidio? ¿Qué les parece a ustedes? Y nosotros desde la Fiscalía todavía no tenemos, Bueno. no tenemos el contacto, digamos. Recién ayer pudimos hacer la inspección ocular, que ahí vino el juez, se acercó el juez, conocimos al juez, el juez, claro, es un juez subrogante, y no sabemos cuál es el lineamiento de ellos, pero por eso nosotros lo que queremos es que nos escuchen, que nos llamen, Claro, que hablen obvio. con nosotros y que recaturen, ¿cómo se dice? Recaratular, Que le den- sí, recaratulen el caso, sí. Natalia, ¿el juez es Hugo Greca? Sí. General Roca. De General Roca, que está subrogando en Zapala. ¿Y la fiscal quién es? Martínez Estagnaro. Karina Martínez Estañaro. Ella ni siquiera se molestó en comunicarse con ustedes. No. No, lo resaltamos y damos los nombres, les contamos a ustedes, Juan José, Natalia, para que a ver si se sienten interpelados un poco al salir sus nombres en televisión, de moverse, de comunicarse con ustedes, Sí, porque ustedes son víctimas de todo esto y merecen la más básica de las explicaciones, que es cómo mataron a su hijo, si esto fue un suicidio, fue un asesinato y con qué pruebas se están moviendo o se están manejando para no hablar de asesinatos. Ya a esta altura ha pasado más de un mes. A ustedes les deben muchas explicaciones. Por eso mencionamos a estos funcionarios. Totalmente, y otra cosa es que nosotros queremos que se investigue la verdad y que se llegue a quién le hizo esto a mi hijo, porque nosotros no vamos a comprar el cuento de que esto fue un suicidio, por todo lo que dijimos, por todas las inconsistencias que hay y porque ningún ser humano puede pegarse los 2 disparos que tiene mi hijo en su cabeza con un FAL en los distintos lugares que lo tienen. Obviamente, usted lo dijo, señora, hoy también lo había dicho Juan José, es absolutamente inverosímil. Nos enteramos, bueno, los conocimos a ustedes, los conocemos a ustedes, nos enteramos de algunas cosas más con relación a la causa. Nos enteramos de una cosa que lamentablemente no es la primera vez que ocurre, y es el desinterés absoluto de los que tienen que investigar este caso con relación a los familiares de la víctima fatal en esta oportunidad. No es la primera vez, lamentablemente. Entonces, bueno, sirva esta comunicación, esta charla que hemos tenido para, como decía Rolando, mover algunas conciencias y quienes tienen que estar con ustedes o
informándoles a ustedes de una vez por todas lo hagan. Esto, como está planteado o como se quiso plantear desde un primer momento, es algo absurdo, no se sostiene, no puede haber ninguna explicación para sostener un suicidio. Al contrario, hay que ir en otro camino y ver en el mientras tanto quién quiso encubrir un presunto crimen como suicidio, como un imposible suicidio. Nosotros, sí. Sí, no, lo último que les quería puntualizar y preguntar, el Ejército dice que abrió una investigación interna. ¿Les dieron alguna explicación oficial de qué se dijo, qué se habló, qué se supo en esa investigación del Ejército? No. En estos casos, sí, la unidad tiene la obligación de iniciar una actuación administrativa que seguramente la habrán hecho y de la cual yo no tengo, no tengo noticias, no sé, ni me interesa. Yo lo que necesito es que la justicia, que es la que realmente va a decidir qué es lo que pasó, qué le hicieron a mi hijo, no qué, sino cómo y quién le hizo esto a mi hijo, pague por lo que hizo. Y nosotros vamos a pelear hasta el último día de nuestra vida para saber quién le hizo esto a mi hijo. Bueno, muchísimas gracias por esta comunicación con Cámara de Crimen. Han sido ustedes muy amables y nos vamos a ocupar de continuar, de